Y vamos a hablar en este bloque de Medio Oriente sobre la Franja de Gaza y los avances que han tenido tras el cierre de la UNRWA. Desde principios de este año, el gobierno de Israel prohibió las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, como usted lo mencionaba, la UNRWA, dentro de su territorio. Recordemos que esta decisión llegó después de que Israel acusara, sin aportar pruebas concluyentes, según investigaciones independientes, a varios empleados de la agencia de haber estado involucrados en los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre del año 2023. La medida fue duramente criticada por organizaciones internacionales y también por defensores de derechos humanos. Pues la noticia más reciente que tiene que ver con este tema es que el pasado 8 de mayo la policía israelí cerró al menos 3 escuelas administradas por esta institución en Jerusalén del Este, una zona ocupada y anexada por Israel desde 1967. Durante la operación, pues fuerzas fuertemente armadas rodearon los centros educativos en los que se encontraban cerca de 550 niños y niñas entre los 6 y 15 años. Testigos relatan un poco de escenas de angustia con estudiantes visiblemente afectados, algunos llorando, mientras abandonaban las instalaciones de estas instituciones. La orden de cierre, pegada pues en las puertas de los colegios, prohíbe operar estos centros y también emplear personal docente a partir de esa fecha, alegando entonces que las escuelas carecen de autorización. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Ya nos acompaña el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital, para conversar sobre este tema. Profesor, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. Profesor, pues son pocas las noticias que han salido precisamente alrededor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos después de que se ordenara su cierre. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 3 meses? Lo que ha pasado en los últimos 3 meses, como usted muy bien lo relata, son escenas que parecen sacadas de alguna ciudad o algún pueblo de Afganistán. Tenemos bastantes familias afectadas, niños y niñas que se les está negando el derecho a la educación. Tenemos escenas, como usted ya me mencionaba, en Jerusalén, particularmente de 3 escuelas de educación básica o primaria, en donde aproximadamente decenas de miles de niños han quedado sin ninguna posibilidad de estudiar. No existen otras instalaciones en donde puedan acoger de forma masiva a estos estudiantes y por lo tanto no solamente, y esto es algo que se ha repetido constantemente, viola el derecho internacional, lo que tiene que ver con la fuerza ocupante, que en este caso es Israel, que tiene que proporcionar lógicamente una red de apoyo a la población ocupada, en este caso Palestina, sino también deja en claro que las políticas del Estado de Israel no solamente apuntaban a lo que tenía que ver con la UNRWA dentro de Gaza, sino también con el resto de Palestina, que como muy bien los escuchas saben, no tiene presencia de Hamas, nunca ha votado por Hamas y lógicamente no se vio involucrada en los fatídicos atentados que llevaron a la captura de rehenes de población de Israel. Por lo tanto, eso es un punto. El otro punto que también hay que ponerlo sobre la mesa es que la UNRWA presta todos los servicios sociales y humanitarios que vendría prestando un Estado. Y es por eso que, como bien se mencionaba, las organizaciones internacionales criticaban duramente que se haya legalizado porque no existe ningún tipo de institucionalidad que pueda reemplazar a la UNRWA en los diferentes servicios que presta y tampoco a la escala que presta desde, lógicamente, el 1948, 1967 en adelante. Y por lo tanto deja desprotegidos a todos los niños, niñas, pero también a toda una población en general que no puede acceder a las diferentes infraestructuras todavía operativa en Palestina y lógicamente ya sin ningún tipo de operatividad ni la más mínima dentro de la Franja de Gaza.
Profesor, dentro de las acciones para tratar de contrarrestar eso, pues la ONG Adala presentó en el mes de enero una solicitud donde pues pedían que fuera rechazada la suspensión. Sin embargo, lo que dicen es que Jerusalén ofrece otras opciones para la educación. ¿Qué tan cierto es eso y sobre todo qué tanto acceso podrían tener los niños y adolescentes a ese tipo de escenarios y de otro tipo de formación? Lo que pasa es que es importante aquí destacar dos aspectos. En primer lugar, lo que se ha ilegalizado y se ha parado todas las operaciones es de la UNRWA completa dentro de Palestina. Y lógicamente ciertas instituciones, cierta infraestructura todavía sigue operando en Cisjordania, pero el problema es particularmente en Gaza. En Gaza ya no existe infraestructura, ya no existen colegios, ya no existen operativos médicos de salud para apoyar la salud mental, psíquica, salubridad, vacunas, lo que tiene que ver particularmente con los decenas de heridos, para qué decir los fallecidos, lo que tiene que ver particularmente con los refugiados, con los campamentos de refugiados que han ocupado lógicamente las instalaciones de la UNRWA, en términos que son instalaciones que están protegidas por el derecho internacional. Por lo tanto, la UNRWA en términos de infraestructura dentro de Gaza ha sido completamente destruida en su totalidad. De hecho, se piensa que, o se hace la estadística entregada por la UNRWA, que aproximadamente el 95% de sus instalaciones necesitan reparaciones severas para que en algún momento puedan volver a funcionar. Por lo tanto, el impacto mayor, no solamente en términos educacionales, que está completamente parada la educación, ya se van a cumplir 2 años donde los estudiantes no pueden asistir a ningún tipo de educación, solamente algunos operativos y algunos proyectos básicos y pilotos de educación casi comunal todavía siguen funcionando, pero dentro de Gaza eso ya no funciona. Y esto es importante. La mayoría de las personas tiende a asociar la UNRWA solamente con su lado educativo, y no es solamente eso. La UNRWA no solamente presta servicios para la educación, sino también sanitarios, de salud primaria, secundaria, pero también presta lo que tiene que ver con ayuda en términos de ayuda alimentaria, y lógicamente con las enfermedades. La UNRWA ha sido la última frontera o la última trinchera, si es que podría decirse de esa forma, que tiene que ver con los brotes de cólera y hepatitis que hoy en día atacan y son una de las causas mortales de los palestinos que viven en Gaza. Las mismas prestaciones también se producen en Cisjordania, y aquí es donde podemos ver algún tipo de ayuda humanitaria, pero también de algunos proyectos extranjeros europeos y también de países del mundo árabe que tratan de suplir a la UNRWA en términos de instalaciones. Y es en esos proyectos en donde todavía estamos en un proceso piloto de cómo acceder a la ayuda y de qué forma se va a poder realizar. Se tiene que tener en consideración de que, dado la ocupación y dado cómo se llama lo que se está viendo hoy en día, Cisjordania no tiene ningún tipo de capacidad para responder de forma autónoma. Todos los proyectos, sean nacionales o internacionales, tienen que pasar por la autorización del gobierno israelí, y por lo tanto siempre están en la posibilidad de que se apliquen o no. Profesor, quisiera que también nos ayudara a detallar cómo es que siguen operando pese a no tener una infraestructura física, y también de dónde han salido, pues, no sé, empleados voluntarios, como es el término correcto, si tenemos en cuenta que en cifras se habla de cerca de 270 muertos de sus empleados, de los empleados de UNRWA. En el caso de la Franja de Gaza, hoy en día la mayoría de las personas que quedan son voluntarias. Son los mismos palestinos, algunos profesionales que todavía, con estudios universitarios me refiero, que todavía quedan dentro de la población, que todavía siguen con vida. Me disculpo ponerlo en estos términos,
y que están prestando y están tratando de vincular algunos tipos de proyectos de países árabes o europeos asociados a la UNRWA para, lógicamente, tratar de generar espacios educacionales. Hoy en día los campos de refugiados dentro de Gaza, estamos hablando de población que ha sido, está siendo categorizada como refugiado múltiple porque se ha movido constantemente dentro de la franja de Gaza. Por lo tanto, ya no sabemos, incluso algunas poblaciones, de qué categoría de refugiados estamos hablando, porque no sabemos si se han movilizado 5, 6, 7, 8 veces en lo que va a cumplirse en estos 2 años. Y por lo tanto, se le da la educación primaria, en casos particulares muy, muy básica y sin ningún tipo de ayuda o de materiales, porque también la ayuda humanitaria de los camiones que están entrando a la franja de Gaza se ha detenido en los últimos 6 meses, por lo tanto no hay ningún acceso a materiales mínimos. Y lógicamente además que lamentablemente la totalidad de las universidades y la totalidad de las escuelas han sido bombardeadas de forma completa, parcial o han sido demolidas por el ejército israelí. Por lo tanto, son algunos profesionales que todavía quedan dentro de la franja de Gaza, que están de forma voluntaria prestando sus servicios en escuelas improvisadas en los campos de refugiados. En el caso particular de Cisjordania es diferente la situación porque las instalaciones o la infraestructura todavía sigue operando. En Ramallah todavía las escuelas siguen funcionando sin ningún tipo de problema, más allá lógicamente de todos los problemas que pueden generar los checkpoints y los movimientos que entorpece la movilización normal de los palestinos, pero esto es anterior a la invasión de la Franja de Gaza, pero más allá de eso, la institucionalidad más o menos sigue operando. ¿Cuál es el problema? Mucho porcentaje, un enorme porcentaje de las instalaciones que hoy en día prestan estos diferentes servicios antes mencionados, están bajo la administración de la UNRWA, con personal nacional, pero también extranjero. Médicos Sin Fronteras, como ustedes podrán, ya lo han mencionado, presta servicio lógicamente en Palestina, prestó servicio en la Franja de Gaza, ya no, y son esos los profesionales que todavía quedan, pero todavía viendo qué estatuto y qué tipo de posibilidad queda en un funcionamiento normal cuando ya se ha parado de forma legal, dentro de, lógicamente, la legalidad de Israel, la capacidad de funcionar normalmente. Profesor, y también pues cuestionarnos acerca de si la visita de Donald Trump al territorio por estos días podría tocar o no este tema en la UNRWA, porque pues en varias oportunidades también se ha dicho que el tema económico depende mucho de esas ayudas que retiró Estados Unidos. Entonces, ¿cree usted que se vaya a poner sobre la mesa este tema? No, particularmente no. Lo que se ha querido demostrar es que Donald Trump particularmente no está en el mejor de los pies, incluso con la actual administración de Netanyahu. De hecho, como lo mencionaba el vocero del gobierno israelí, que no pase por Tel Aviv, la capital de Israel, no habría que verlo como un distanciamiento entre Washington y Tel Aviv. Y esto tiene que ver particularmente porque hay negociaciones paralelas entre Estados Unidos y Hamás para liberar rehenes que no pasen directamente por el gobierno israelí, en tanto de que ciertos personeros del estado de Washington plantean de que Netanyahu ha entorpecido, particularmente ha generado algún tipo de problemas para la consecución de acuerdos que logre la liberación, sobre todo de algunos que son de origen norteamericano. Por lo tanto, el Estado norteamericano está tratando de lidiar con Hamás de forma directa y negociando con ellos, incluso sin la venia del Estado o del gobierno israelí o de la administración de Netanyahu, que la ve en este momento como una administración que más entorpece que logra finalizar el conflicto, incluso detiene lo que ya múltiples analistas e incluso
análisis, ¿cómo se llama?, mucho más de expertos internacionales, califican ya como uno de los genocidios del siglo XXI. Y se lo preguntaba, profesor, precisamente porque hace 15 días, 20 días, el 27 de abril, pues Israel finalmente no participó de las visitas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre precisamente las obligaciones hacia la UNRWA. Entonces vuelve, creo, a surgir el interrogante de cuál es la presión y si la hay de la comunidad internacional. La comunidad internacional, y esto se ha visto no solamente en el caso de Gaza, sino en otras áreas del derecho internacional, se ha visto bastante incapacitada, bastante inoperante, lamentablemente porque los grandes actores que construyeron no solamente el derecho internacional, sino también lo que tiene que ver con el sistema internacional de acuerdos, hoy en día parece que buscan más boicotearlos que fortalecerlos. Y es ahí en donde la gran disyuntiva tiene que ver con Francia, Alemania, Inglaterra y particularmente Estados Unidos, que fueron los grandes pilares de la Constitución, del derecho internacional, pero también de los acuerdos internacionales para las disputas entre diferentes estados. Hoy en día no parecen estar muy interesados en la consolidación o fortalecer ese tipo de armamento institucional. Lo que genera, lógicamente, que otros actores que no están interesados en el derecho internacional, pero sí están interesados en participar en la arena internacional, ya sea Rusia, China y otros actores de Medio Oriente, aparezcan como con una narrativa más mediadora que incluso otras regiones o otros países europeos. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Conversábamos precisamente de lo que ha sido el proceso y la actividad en la Franja de Gaza tras el cierre de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Profesor, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Un placer y que tengan todos ustedes una excelente semana. Análisis UNAL, saber para interpretar.